Se me estaba, se me estaba olvidando a grabar. Bueno, mis queridos hermanos, bienvenidos a esta clase. Y vamos a estudiar en esta noche las parábolas. Estamos estudiando una serie de las parábolas. Y vamos a estudiar las parábolas del capítulo 15 de Lucas. Y indirectamente también vamos a tocar el capítulo 16, porque esta es una cuarta parábola que está dirigida a las personas que eran religiosas en su tiempo, en el tiempo de Jesús, pero tenían una idea equivocada de Dios y de ellos mismos, ¿verdad? De ellos mismos, porque ellos se creían justos cuando no lo eran. Ellos se creían que no eran pecadores cuando sí lo eran. Entonces, y criticaban a los que aparentemente se veían más pecadores, ¿verdad? Pero en realidad no hay nada de eso. Todos somos pecadores. Dice la Biblia que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero mucha gente se siente que no es pecadora, ¿verdad? Se siente que no es pecadora, que es ya casi perfecta, ¿verdad? Y cae en ese error. Y tiene un concepto equivocado de sí mismo y un concepto equivocado de Dios, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a ver en estas parábolas. En el capítulo 15 de Lucas, versículo 1 y 2, vamos a ver por qué Jesús dijo estas parábolas. Capítulo 15 de Lucas, dice así, versículo 1 y 2, dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Fíjese, ¿quiénes se acercaban a Jesús para escuchar la palabra de Dios? Dice que muchos recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran personas que se les conocía por ser deshonestos, que cobraban de más, ¿verdad? Que cobraban de más y eran, robaban con credencial, con licencia, ¿verdad? Los romanos los usaban para cobrar impuestos. Entonces ellos cobraban de más y pues, ¿quién les podía decir algo si tenían el respaldo de los romanos, que también era pura gente corrupta, ¿verdad? Gente malvada. Así que, hermanos, los recaudadores de impuestos eran mal vistos por la sociedad, porque la sociedad los conocía, ¿verdad? Sabía cómo eran. Y también dice, y pecadores. Cuando dice pecadores, pues me imagino que eran personas que, aquí habla en general, ¿verdad? En general, gente que tenía mala reputación de ser, tal vez, hacían malos negocios o personas que eran malvados y que la gente sabía que lo eran, ¿verdad? O sea, no disimulaban ni escondían su pecado. Eso quiere decir, ¿verdad? Que eran personas abiertamente que no les importaba las críticas. Ellos sabían lo que eran y no les importaba gran cosa, ¿verdad? Que la gente supiera que eran pecadores. Entonces estaban como señalados por la sociedad, por ser personas malvadas, malas, de mala reputación. Entonces se dice aquí que muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Y cuando dice que se acercaban a Jesús para oírlo, lo que Jesús decía era palabra de Dios, porque Jesús es Dios, ¿verdad? Y es más, en Juan él dice, yo no digo nada que mi Padre no me haya dicho que yo diga, ¿verdad? Dando a entender de que cuando Jesús hablaba, hermanos, Dios estaba hablando en persona, ¿verdad? Y entonces es bien importante entender esto, ¿eh? Mucha gente, hermanos, mucha gente acepta o dice, Jesús es Dios, dice, ¿sí, no? Jesús es Dios, pero no muchos dicen, Dios es Jesús, cuando es exactamente lo mismo. Se oye más fuerte decir Dios es Jesús que decir Jesús es Dios, porque a veces pensamos que Jesús, era divino, ¿verdad? Y tenía una naturaleza divina, pero cuando decimos Jesús es Dios, estamos diciendo que la persona de Jesús, el hombre Jesús, es Dios, ¿verdad? En ese momento era Dios delante de esa gente. Desde luego que para muchos no lo podían ver, ¿verdad? No lo podían reconocer, pero él está en su estado humano, está hablando con la autoridad de ser Dios y el Hijo de Dios, ¿verdad? Y guiado por el Espíritu de Dios también, ¿verdad? Entonces todo esto es bien importante. Entonces dice aquí el versículo 1, dice que muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaron a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos, ahí es donde está el problema, como veían a Jesús
que se convivía con esta gente y esta gente se le acercaba y Jesús lo recibía. Imagínense, Jesús no le decía, hey, ¿saben qué? Conmigo ni se metan, ni se junten, ¿verdad? Váyanse por allá. O Jesús, como decimos en mexicano, le sacaba la vuelta, tampoco, ¿verdad? Jesús convivía con ellos, comía con ellos y tomaba con ellos. Quizás echaba sus vinos con ellos, ¿verdad? Y eso es lo que mucha gente, ay, se espanta, ¿verdad? Pero no, dice, los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. ¿Saben qué es murmurar? Criticar, hablar de una persona como viéndole sus defectos. Eso quiere decir murmurar. Y mire lo que decían, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos, o sea, convive con ellos. Se sienta ahí a comer y a platicar con ellos y quizás estas personas tenían un lenguaje grosero porque no eran personas vulgares, ¿verdad? Del pueblo que hablaban como la gente de su naturaleza, ¿verdad? De lo que eran. Y ustedes imagínense, hermanos, que Jesús lo inviten a un bar o una cantina, ¿verdad? Y él entraba ahí con ellos y se ponía a comer y a platicar con ellos. Imagínense el escándalo que los fariseos hacían con esto. No, dice este hombre, se va a juntar con la chusma, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 3, entonces les contó esta parábola. Fíjense, les contó una parábola. Precisamente se las contó para ilustrar el amor de Dios, para ilustrar cómo es que Dios, hermanos, quiere acercarse a los pecadores, cómo es que Dios ama a los pecadores, aunque tal vez no aprueba lo que están haciendo, pero ama a los pecadores porque los quiere salvar, los quiere redimir, los quiere transformar en personas que amen a Dios y desprecien el pecado, ¿verdad? Entonces, para eso Jesús vino, ¿verdad? En otra parte vimos que Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús, hermanos, no solamente hablaba y no tenía, y así nomás de palabra, ¿verdad? No, él se acercaba en lo práctico, él convivía con ellos, ¿verdad? Esto es bien importante, hermanos, es bien importante porque nos va a reflejar que Dios, hermanos, Dios no tiene reparos en acercarse a la gente que anda en pecado y que anda viviendo mal, que es deshonesta. Dios, ¿por qué? Porque Dios los ama y quiere salvarlos. Por allá, hermanos, hay otras iglesias que tienen otro enfoque, ¿verdad? Que Dios dice que no ama a todos, ¿verdad? Entonces, y esto pues es una teología que no concuerda con la nuestra, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo un Jesús que sí ama al pecador, ¿verdad? Que sí ama al pecador, que se acerca a él y vamos a ver qué es lo que dice, ¿verdad? Entonces, del versículo 3 al versículo 7 Jesús habla de un pastor que tenía 100 ovejas y pierde una de ellas. Y luego, ustedes conocen la historia, ¿verdad? Porque tal vez la han leído, donde dice que deja las 99 y va en busca de la oveja perdida y dice que hasta encontrarla, ¿verdad? En otras palabras, que no se da por vencido hasta que la encuentra, ¿verdad? O sea que Dios no está, en este caso, este hombre representa a Dios, ¿verdad? Y representa a Jesús, que él no está dispuesto a perder ninguna de sus ovejas, que él no está dispuesto a dejar perder a ningún ser humano pecador. Porque a veces nosotros pensamos que las ovejas de que está hablando aquí son los miembros de la iglesia, ¿verdad? Pero en realidad está hablando de todo ser humano que es pecador, ¿verdad? Y ahí toma otra dimensión, ¿verdad? Porque muchos dicen, es que un hermano que se fue de la iglesia es una oveja que se perdió, pero aquí no está hablando de hermanos de la iglesia, está hablando de gente del pueblo, ¿verdad? De todo el pueblo, era gente del pueblo, eran los pecadores. Y está hablando precisamente de eso, de los pecadores, de los recaudadores de impuestos y pecadores. Pero, hermanos, ya vimos de que Jesús lo dijo por causa de estas personas. Esta parábola fue dicha porque ellos tenían un concepto equivocado de Dios, ¿verdad? Un concepto equivocado de Dios. Antes de continuar, quiero que abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 16.
Porque en el capítulo 16 él da otra parábola, que no la vamos a ver en este momento, pero esta parábola habla de la honestidad, de la honestidad. Entonces, y Jesús, como conocía y conoce al ser humano de fondo, ¿verdad? Sabe que por naturaleza el ser humano no es honesto. Siempre quiere sacar ventaja, siempre quiere sacar provecho de la situación. Entonces, hasta que Dios no lo transforma, no puede ser diferente. Pero vamos, los fariseos, hermanos, y los maestros de la ley, ellos no se consideraban pecadores, no se consideraban gente ah, que abiertamente pecaba, ¿verdad? Entonces, por eso criticaban a Jesús, porque ellos se consideraban justos, se consideraban ah, que estaban cumpliendo bien con los mandamientos de la ley de Dios. Pero al terminar el capítulo 16, que es otra parábola, que hoy no vamos a ver, pero incluye los mismos personajes. Por eso lo muestro, ¿verdad? Porque siempre Jesús dice las parábolas por una razón, ¿verdad? Y desde luego, a lo mejor esa razón tiene que ver con nosotros también, ¿verdad? Porque somos seres humanos, ¿verdad? Dice así el versículo 14, Lucas 16, 14. Oían todo esto, dice. Acuérdense que Jesús dijo en el capítulo 15, dijo 3 parábolas, y en el capítulo 16 dijo una cuarta parábola. Y como resumen de esto, todas estas 4 parábolas, dice el versículo 14, oían todo esto los fariseos, aquellos que murmuraban de él, quienes les encantaba, dice, el dinero. En otras palabras, esta era gente ambiciosa del dinero. Y se burlaban de Jesús, dice. Ustedes pueden ver aquí que estas personas tenían un concepto equivocado de Jesús. Y al tener un concepto equivocado de Jesús, tenían un concepto equivocado de Dios. En otras palabras, se burlaban de Dios, ¿verdad? Porque Jesús es Dios, ¿verdad? Y pensaban que lo que estaba haciendo Jesús eran ridiculeces, ¿verdad? Así lo calificaban a Jesús. Y sin darse cuenta, ellos estaban calificando a Dios de lo mismo, ¿verdad? Porque Jesús es la imagen perfecta de Dios, ¿verdad? Entonces, al criticar y burlar a Jesús, se están burlando de Dios, ¿verdad? En su ignorancia, desde luego, ¿verdad? Y mire que dice Jesús en el versículo 15. Él les dijo, ustedes, les dice a los fariseos, ustedes se hacen los buenos ante la gente. Fíjese, lo que está diciendo Jesús es lo que está diciendo Dios. Así lo tenemos que entender, porque Jesús está hablando con la autoridad de Dios, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios y tiene toda la autoridad para decirlo en nombre de su Padre, ¿verdad? Lo está diciendo, y él también como Dios, como la persona de la divinidad que es como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él como Hijo está hablando en representación del Padre y está diciendo así. Él les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente. O en otras palabras, le está diciendo Jesús que ellos no son buenos, simplemente aparentan. Ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios dice, como diciendo Dios, y yo también, que soy Dios, conoce sus corazones. Dice. Fíjense, dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Jesús le está diciendo claramente en su cara, se lo está diciendo. Ustedes se hacen pasar por buenas personas, pero no lo son. En otras palabras, son unos hipócritas, unos falsos, ¿verdad? Porque Dios conoce sus corazones. Yo también sé lo que hay dentro de sus corazones. Entonces, y luego dice, dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima, que es la supuesta honorabilidad, ¿verdad? Que ellos pretendían ser. Ellos no eran buenos, pero aparentaban, tenían la fachada de que eran buenos, ¿verdad?
Ya Jesús lo dijo en otra parte, allá en Mateo, ¿verdad? Dice que le dice a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos, pero por dentro está todo podrido, dice, ¿verdad? Dando a entender que su conciencia, su corazón, su mente, todo estaba contaminado, podrido por el pecado, ¿verdad? Claro que por fuera se miraban personas decentes, ¿verdad? Pero en realidad no lo eran. Eran tan pecadores como los recaudadores de impuestos, que también les gustaba el dinero, ¿verdad? Eran tan pecadores ellos, pero ellos no se sentían pecadores y pensaban y tenían un concepto equivocado de Dios, ¿verdad? De que ellos Dios sí los quería, de que de que Dios no se daba cuenta de su hipocresía y que y de los otros sí, porque abiertamente estaban eran pecadores delante de toda la gente, no ocultaban lo que eran, ¿verdad? Y ellos sí lo ocultaban y parecían buenas gentes, pero no eran, ¿verdad? Y esto, hermano, nos deja ver la naturaleza del ser humano, la naturaleza del ser humano. Nosotros como cristianos, la palabra de Dios nos dice que somos pecadores, que somos imperfectos, ¿verdad? Y que estamos llenos de defectos, ¿verdad? Entonces, necesitamos tener la humildad necesaria para aceptarlo, para aceptar la palabra de Dios. El hecho de que nosotros recibamos la palabra de Dios, eh, eso es una bendición. ¿Por qué? Porque nos está diciendo lo que somos. Dios no nos está condenando por lo que somos, sino al contrario, nos quiere ayudar, ¿verdad? Pero necesitamos primeramente darnos cuenta de nuestra realidad, ¿verdad? Y ese es precisamente el problema que tenían los fariseos y los maestros de la ley, que criticaban a Jesús, murmuraban de él, se burlaban de él, cuando se estaban burlando de Dios mismo, ¿verdad? De Dios mismo. Y ellos no se daban cuenta de su pecado. Pensaban que los demás sí estaban mal, pero que ellos estaban bien, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios luego nos aclara de que somos pecadores, ¿verdad? Entonces no hay uno que sea perfecto, ¿verdad? No hay uno que pueda decir, no, pues yo sí soy perfecto y no tengo nada de no tengo ningún error, ninguna falla, tengo todas las perfecciones de Dios, ¿verdad? Cuando en realidad esa es una mentira, ¿verdad? Es un autoengaño. Ese es el punto, ¿verdad? Es un autoengaño, porque en realidad es mejor recibir la verdad, ¿verdad? Dios no nos va a destruir o no vino a destruirnos. Jesús no vino o no fue enviado para destruirnos, sino para salvarnos, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Y estos rechazaban a Jesús porque no aceptaban su realidad humana, ¿verdad? Cuando tampoco conocían la realidad de Dios, porque si ellos supieran que Dios vino a buscarlos y a salvarlos, pues otra cosa sería, ¿verdad? Entonces, aquí en el capítulo, ya vimos el por qué Jesús dijo estas parábolas. Ya lo vimos al principio del capítulo 15 y al final del capítulo, casi al final del capítulo 16, ¿verdad? Es donde Jesús dice por qué dijo estas parábolas. ¿Qué les quiso dar a entender? Aunque ellos, como vimos en la semana pasada, no lo iban a captar, ¿verdad? Precisamente por su orgullo. No iban a aceptar que ellos estaban equivocados. Para ellos el que estaba equivocado era Jesús. Y indirectamente para ellos el que estaba equivocado era Dios. Porque si Jesús estaba equivocado, pues Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, es el que muestra todo lo que el carácter de Dios. Entonces, al criticar y murmurar acerca de Jesús, están criticando y murmurando de Dios, ¿verdad? O sea, en su ignorancia ellos no se daban cuenta, ¿verdad? En su ceguera espiritual, en su ceguera. Y es el asunto, ¿verdad? Entonces, las tres parábolas del capítulo 15 se les conoce como las tres parábolas del gozo, de la alegría, donde vamos a ver que Dios es un Dios que se alegra cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Cuando un pecador cambia su manera de pensar acerca de él, acerca de Dios, ¿verdad? Porque y precisamente eso es lo que necesitaban los fariseos, cambiar
su manera de pensar acerca de Dios, de que Dios ama a los pecadores y que vino a salvarlos, ¿verdad? Y que quiere su salvación. Pero se necesita un cambio de actitud, un cambio de mente. Entonces, en el capítulo 15 tenemos tres parábolas de gozo. La primera es la oveja perdida. Y en el capítulo 15, versículo 6, ya que le encuentra, dice el versículo 6, y este pastor ya que encuentra su oveja perdida, dice el verso 6, y vuelve a la casa, al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo. Fíjense, aquí este pastor está representando a Dios, ¿verdad? A Jesús también, ¿verdad? Y dice, alégrense conmigo. Dios quiere que nos alegremos juntamente con Él, ¿verdad? Él nos comparte su alegría y quiere que nosotros la descubramos también, que es lo que alegra el corazón de Dios. Dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido, ¿verdad? Entonces, ahí está la razón por qué Dios se alegra, ¿verdad? Desde luego que está poniendo aquí a la oveja perdida como uno de estos recaudadores de impuestos, como uno de los pecadores, pero también como uno de los fariseos, ¿verdad? Porque también ellos estaban perdidos. Ellos pensaban que no estaban perdidos, pero sí estaban perdidos. Y ese es el punto de la parábola. Precisamente por eso lo dijo Jesús, para que los fariseos entendieran, aunque ellos por su orgullo no lo iban a aceptar, ¿verdad? Y luego dice el versículo 7, les digo que que así es también en el cielo, dice. O sea, cuando dice en el cielo, ahí es donde está Dios, ¿no? Es en la casa de Dios. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente, o que se arrepienta, que por 99 justos que ya no necesitan arrepentirse, dice. En otras palabras, que lo que alegra a Dios es el arrepentimiento del pecador, ¿verdad? Del hombre que está equivocado, que está llevando una vida equivocada y que está despreciando el amor de Dios. Porque aquí la oveja perdida, hermanos, la oveja perdida da a entender que se perdió porque, porque se alejó y se descuidó y se apartó de su pastor, el que le da amor, el que la cuida, el que la bendice, ¿verdad? Entonces, al alejarse la oveja, ah, pues se perdió y se extravió porque no pudo, pero ahí vemos el amor de Dios, el amor del pastor, el amor, el carácter de Dios, que está dispuesto a hacer más que lo normal, ¿verdad? Para salvar al que está perdido. Luego pasamos la siguiente parábola, que es la parábola de la mujer que tenía 10 monedas de plata y pierde una, dice. Y luego dice aquí cómo es que pone este ejemplo, ¿verdad? De algo que está perdido y se hace un esfuerzo por encontrarse. Algo que está perdido y que la persona pone ahínco, pone a gran parte de su esfuerzo para que recuperar aquello que se había perdido. Y dice, si supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. Y luego hace una pregunta, ¿no enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Dando a entender de que esta mujer ah, hace un esfuerzo y pone mucha atención en buscar lo que se había perdido y dice que no cesa hasta encontrarla, hasta encontrarla. O sea que no se da por vencida, eso quiere decir. ¿Por qué? Porque ella considera que lo que está buscando es algo valioso, ¿verdad? Algo valioso. Verso 9. En cuanto la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, otra vez le dice lo mismo que dijo la parábola de la oveja. Alégrese conmigo, ya encontré, aquí no fue la oveja, pero fue la moneda que se había perdido. En otras palabras, representa a esos recaudadores de impuestos, representa a aquellos pecadores, representa a aquellos fariseos que también andaban perdidos, representa a todo ser humano, ¿verdad? Que anda perdido y que a Dios está buscándolo, ¿verdad? Dios está haciendo está poniendo su esfuerzo, está poniendo su dedicación
para buscarle, ¿verdad? Pero lo bonito de la parábola es de que ya que lo encuentra, dice que hay una alegría, ¿verdad? Ya que se encuentra esto de valor, hay una alegría. Y el versículo 10 vuelve a decir lo mismo. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles, dice. Y y cuando dice ángeles, no necesariamente son solo de los del cielo, porque la palabra ángel quiere decir mensajero, ¿verdad? Aquellos que llevan el evangelio también son ángeles, porque eso quiere decir la palabra ángel, mensajero, el que lleva el mensaje, ¿verdad? Y en este caso dice, les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles o con sus mensajeros por un pecador que se arrepiente. Entonces, se vuelve a repetir el mismo patrón, ¿verdad? En esta parábola de primero una oveja perdida, la cual se encuentra, luego es una moneda de plata, la cual se encuentra, y también hay alegría al encontrarse, ¿verdad? Y luego pasa la tercera parábola, que es la que nosotros estamos dialogando hoy. Dice, un hombre tenía dos hijos. Muchos de nosotros ya sabemos esta parábola, la hemos escuchado tal vez muchas veces. Y luego dice el verso 12, el menor de ellos le dijo a su padre, aquí ya está más directo, hermanos, porque aquí está hablando de un hijo con un padre, ¿verdad? Y muchos, hermanos, muchos no entienden y tienen un concepto que traen de otras denominaciones, donde dicen de que hacen una diferencia entre los que son hijos de Dios y los que son creación de Dios, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, ah, es un poco difícil de entender y al mismo tiempo no es difícil, ¿verdad? Porque Dios, hermanos, Dios a través de Jesucristo nos adopta como sus hijos, ¿verdad? Pero aún antes de que nosotros creamos en Jesucristo, o escuchemos el Evangelio, Dios ya nos adoptó en Cristo, ¿verdad? Porque en Cristo Él nos ha puesto, ¿verdad? Como, como el que nos va a, a ligar con el Padre, ¿verdad? Es gracias a, a, a Dios, perdón, a Cristo que nosotros somos adoptados, ¿verdad? Entonces, claro que es un proceso, ¿verdad? Es un proceso, pero, pero Dios, hermanos, Dios, aún antes de que nosotros creyéramos y lo recibiéramos como nuestro Señor y Salvador, Él ya nos miraba como hijos, ¿verdad? Como un padre a un hijo. Y eso es lo que representa esta parábola, ¿verdad? Esos recaudadores de impuestos, hermanos, que aparecen en esta parábola, y esos pecadores, y esos fariseos también, Dios los desea como sus hijos, quisiera que fueran sus hijos, pero no solamente quisiera, ¿verdad? Sino que Él los ve como hijos, ¿verdad? Los ve como hijos, aunque el recaudador de impuestos y el pecador y el fariseo, pues no lo ve, no alcanza a verlo, no alcanza a ver que tiene un padre que le ama y que va a enviar a Cristo para salvarlo, precisamente porque lo ama, ¿verdad? Entonces, como le digo, hay distintas posturas teológicas donde unos dicen que no, que Cristo nada más vino por los que estaban escogidos, porque estas personas creen en una elección particular, ¿verdad? Particular. Pero, pero Dios, hermanos, al que escogió es a su Hijo Jesucristo, para que a través de él nosotros llegáramos a ser los escogidos al estar unidos a él, ¿verdad? Aunque ese es otro tema, ¿verdad? Que otro día podíamos estudiar, pero el asunto es ¿verdad? De que vamos a ver de que este hijo perdido que aparece en esta parábola representa precisamente a los recaudadores de impuestos, porque está hablando de ellos y está hablando de los recaudadores de impuestos y pecadores, a los cuales Jesús se acercaba a convivir y a tratar de mostrarles el amor del Padre, pero no para que sean hijos, ¿verdad? Sino porque ya los miraba como unos hijos perdidos, alejados, ¿verdad? Espero que ustedes lo puedan captar, ¿verdad? Dice el versículo 11, un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. Y este hombre, hermanos, representa, a este padre representa a Dios. Es lo que vamos a ver en esta. Dice, el menor de ellos le dijo a su padre, papá,
dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Este hijo menor, se supone, si eran dos hijos, el mayor, el primogénito, recibía el doble, ¿verdad? Y el hijo recibía una parte, ¿verdad? En este caso, si la herencia era, por decir, $100,000, 2/3 partes, $66,000 le tocaban al mayor y 33 le tocaban al menor, ¿verdad? Porque esa era parte de la ley, ¿verdad? Dando a entender que a este hombre le tocó su tercera parte, porque no era el primogénito, y dice así que les dio a los dos, ¿verdad? Su parte. Poco después dice, pero antes de esto, hermanos, esto que está hablando aquí, esto es esta parábola que está poniendo Jesús aquí, esto es una grosería, es una falta total de respeto, ¿verdad? Que está poniendo Jesús aquí de este hijo que es un malcriado, ¿verdad? Porque ningún hijo debe pedir la herencia antes de que el papá se muera, ¿verdad? El día que el papá se muera, él dejará la herencia, ¿verdad? A su discreción, ¿verdad? Pero no es, aquí el hijo es un atrevido, ¿verdad? Es un atrevido, dando a entender que el ser humano está mostrando la naturaleza del ser humano, cómo el ser humano es con Dios, que se atreve a hacer cosas que no respeta a Dios, en otras palabras. El ser humano, su naturaleza es de no respetar a Dios. Eso es lo que lo caracteriza. Y así dice que el padre repartió sus bienes. Y dice el verso 13, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. En otras palabras, mientras más lejos del padre, para él mejor. No quería saber nada de su padre. Él no quería tener ninguna supervisión de su padre. Él quería estar totalmente libre, ¿verdad? Y ahí dice, vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. En otras palabras, que este hombre ah, malgastó lo que había recibido de su padre, ¿verdad? Y claro que esto representa no solamente a, a este hombre, ¿verdad? Sino representa a todo ser humano que vive lejos de Dios y que no se ha dado cuenta de lo que la vida que Dios le está dando, ¿verdad? Y todo las bendiciones que tiene en Dios, ¿verdad? Este hombre las, no, lo tiene muy en poco, ¿verdad? Y así vive el ser humano, ¿verdad? El ser humano que no conoce a Dios, así vive. No le importa nada de Dios. Aunque recibe de Dios, ¿verdad? Yo le decía a una persona, ¿verdad? Dice, yo no necesito de Dios, decía. Qué blasfemia tan grande, ¿verdad? Que una persona diga que no necesita de Dios. Le digo, Dios te está dando aire para que respires todos los días y gratis, ¿verdad? Y gratis, ¿verdad? Te está dando vida y gratis, le digo. Y todavía dices que no necesitas de Dios. Le digo, qué poca entendimiento, ¿verdad? Entonces este hombre dice que derrochó su herencia, ¿verdad? En otras palabras, que lo que el padre, la riqueza del padre, para él no valió nada, o sea, no le importó nada. Y ves el versículo 14, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región. O sea, vino un tiempo de prueba. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Bueno, para una persona judía, eso era lo peor, hermanos, porque ellos el cerdo, según la ley dietética que Dios les había dado, era un animal sumamente sucio, ¿verdad? Aunque tenía su simbolismo, ¿verdad? Que representaba el pecado. Y este hombre dice que se fue a meter, o el único trabajo que consiguió era cuidar puercos, cerdos. El verso 16, tenía hambre, tanta hambre que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. En otras palabras, lo que da a entender aquí es de que los cerdos comían primero que él. En otras palabras, llegó a una degradación tanta en su vida, ¿verdad? De que un cerdo, al cual era algo
para los judíos totalmente despreciable, dando a entender que él se fue a vivir a otro país que no era Israel, tal vez a un país vecino, porque ahí sí comían cerdo, ¿verdad? Entonces dice que este hombre, su estima era menor que la de un cerdo, ¿verdad? Dando a entender de que estaba en una situación muy deplorable en su estado de, imagínense, en su autoestima, en su valor, él se miraba menos que un cerdo, ¿verdad? Porque el cerdo comía mejor que él. Y el verso 17 dice, por fin recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Este hombre dijo, ok, dijo, en casa de mi padre llegan muchos jornaleros. Los jornaleros son las personas que se contratan día por el día para que vayan a hacer algún trabajo en el campo. Y dijo, bueno, yo no quiero ser parte de la familia, yo sé que ya no puedo, dijo. Él se imaginaba que ya no podía ser parte de la familia. Y dijo, pues le voy a pedir trabajo como de las personas que van a trabajar el día, que los contratan por el día. Al menos yo sé que voy a sacar algo para que pueda comer y para superar mi necesidad. Y él ya tenía preparado un discurso, lo que le iba a decir, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí la palabra cielo da a entender contra Dios, ¿verdad? Aquí se usa algo que se llama metomiña. Metomiña es cuando se usa un lugar o una cosa que representa a Dios. El cielo representa a Dios, pero aquí no pone directamente, él no dice Dios, porque para muchos de ellos era muy grosero nombrar a Dios, ¿verdad? Porque ellos pensaban que uno por ser hombre es pecador no era digno que pronunciáramos el nombre de Dios. Por eso dice cielo, ¿verdad? Dando a entender dónde vive Dios, o Dios mismo, ¿verdad? Que vive en el cielo. Entonces, por eso dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros, o sea, los que vienen a trabajar aquí de vez en cuando. Así que emprendió su viaje y se fue a su padre. Acuérdense, hermanos, de que esta parábola fue dicha por los recaudadores de impuestos y por los pecadores. Este hombre a ese está representando. Este hijo perdido está representando a esos recaudadores de impuestos. Pero en esta parábola Jesús está diciendo que Dios los ve como hijos, ¿verdad? Aunque no se habían arrepentido, pero Dios los miraba como hijos. Y eso es lo que muchos, por eso es bien importante entender, hermano, que cuando Jesús habla y expresa algo de Dios, está expresando cómo ve Dios las cosas, ¿verdad? Entonces, hay unos hermanos que tienen un problema ahí con Juan 1:12, porque dice que a todos los que le recibieron les dio derecho a ser hijos de Dios. Y sí, pero eso hay que explicarlo también porque cuando ese versículo está hablando de Juan 12, está hablando del hijo cuando cumplía cierta edad, ya podía recibir herencia, ¿verdad? Pero antes de esa edad no podía recibir herencia, no tenía derecho todavía legal, ¿verdad? Entonces hay que entender muchas cosas que a veces, si uno no las sabe, cómo se maneja la cultura de ellos, pues echa a perder el entendimiento, ¿verdad? De lo que trata de enseñar la palabra de Dios. Pero aquí, hermanos, aquí se está refiriendo a los recaudadores de impuestos, que este hombre representaba uno de esos recaudadores de impuestos y los pecadores con los que Jesús comía, ¿verdad? Porque Jesús los estaba buscando para que ellos descubrieran a ese Padre amoroso que es Dios. Y ellos pensaban, porque estos recaudadores de impuestos pensaban que Dios no los iba a aceptar. Precisamente por eso Jesús está dando la parábola, para que ellos entiendan de que Dios sí los va a aceptar, porque Dios los quiere recibir en su familia. Y es el asunto de la parábola, ¿no? Dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Verso 20, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Aquí lo que usted tiene que ver es que Dios ve al pecador con ojos de compasión. Y es lo que está diciendo Jesús. Lo está tratando en esta historia
de descubrir, de revelarnos al Padre cómo es, a Dios Padre. Cuando vea al pecador, lo ve como, lo ve con compasión, se compadeció de él y luego dice, salió corriendo a su encuentro, algo que supuestamente un viejo ya no hace, ¿verdad? Ya no corre, ¿verdad? Sino que dice que aquí vemos el deseo de Dios que está deseoso por recibir a sus hijos, ¿verdad? Por recibir a sus hijos, por recibir a que esta persona que aunque se había portado mal, el padre sabía que se había portado mal, lo suponía, ¿verdad? Porque, porque al verlo cómo venía, pues seguramente se dio cuenta de que no le había ido nada bien. Y luego dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro. Aquí está mostrando cómo Dios está deseoso de abrazar al pecador y de besarlo. Dice, lo abrazó y lo besó. Aquí Jesús está representando al Padre, ¿verdad? A Dios Padre. Y el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Y esa es la manera que pensaban los recaudadores de impuestos, los que andaban abiertamente en pecado. Dice, no, Dios no me va a recibir. ¿Para qué quieres que me acerque? Si yo sé que he pecado, yo sé que lo he ofendido y Dios ha de estar furioso conmigo, ¿verdad? Ha de estar furioso. Y al contrario, a lo mejor me va a mandar directo al infierno, ¿verdad? Pero no, Jesús está mostrando todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. El concepto que los fariseos tenían de Dios y los conceptos que ellos habían transmitido a la gente de un Dios que no recibía a los pecadores, aquí Jesús lo está echando por tierra, lo está derrumbando, de que el Padre es diferente a lo que ellos han escuchado y han comprendido hasta ese entonces. Y dice así, pero el Padre dice, ya no merezco que se me llame tu hijo, dice. Verso 22, pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. ¿Y qué ropa le iban a poner? La mejor ropa él ya no tenía ropa ahí en su casa, dando a entender que eh, Dios está dispuesto el padre está dispuesto a darle su ropa a su hijo, ¿verdad? Es la ropa del padre, dando a entender que el padre está dispuesto a compartir su justicia, su misericordia con su hijo para que su hijo se vea bien, ¿verdad? No se vea todo todo arruinado, ¿verdad? Y luego dice, póngale también un anillo en el dedo. Un anillo en el dedo quiere decir que el anillo era con el que sellaban las compras y todo lo que hacían. Se usaba un anillo para que era parte de la familia, tenía la autoridad y la confianza del padre para poder hacer negocios, ¿verdad? Entonces aquí tenía o sea, lo restaura como un hijo totalmente bien, bien a la altura, ¿verdad? Que dando a entender que él nunca perdió su posición en la familia. Aunque se portó mal, el padre lo restituye, ¿verdad? Y luego dice, y sandalias en los pies, ¿verdad? Dando a entender que venía descalzo, venía eh, totalmente a... El caso es que los que eran criados andaban sin sandalias, ¿verdad? Y los que eran dueños, los que tenían dinero, andaban con sandalias, ¿no? Dando a entender, no solamente porque había perdido los zapatos, no, dando a entender que ahora él venía como un esclavo, pero pero el padre no lo recibe como esclavo, le pone zapatos para decir, tú no eres un esclavo, ni mereces vivir como esclavo, porque tú eres mi hijo, ¿verdad? Y, o sea, le devuelve su total dignidad. Fíjense lo que está dispuesto a hacer Dios con el pecador. Y luego dice el verso 23, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. O sea, en otras palabras, que el padre está tan contento, ¿verdad? De que no le importa gastar, no le importa
lo que va a consumir, ¿verdad? Él está dispuesto a darse el gusto, ¿verdad? A darse el gusto de estar contento y de recibir a su hijo, ¿verdad? Y manda a matar el becerro, dice, el más gordo, dando a entender, el más caro, ¿verdad? El más caro. Y mátenlo para celebrar un banquete. En otras palabras, estamos viendo el corazón de Dios, cómo es que Él está, cuánto está dispuesto, ¿verdad? En otras palabras, aquí el ternero más gordo, ¿verdad? O el de más precio, ¿verdad? Pues en cierto sentido está representando a nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, ¿verdad? El Padre estuvo dispuesto a sacrificarlo por el pecador, ¿verdad? Por el pecador. ¿Hasta dónde vemos el amor de Dios? Y luego dice el verso 24, porque este hijo mío estaba muerto, como dice ahí Pablo en Efesios, estaba muerto en sus delitos y pecados. Espiritualmente estaba muerto, ¿verdad? Cuando dice muerto, estaba diciendo, estaba totalmente sin esperanza, ¿verdad? Era tanta su pobreza que ya se podía considerar como muerto. Pero ahora ha vuelto a la vida, dice. Y, o sea, ha vuelto a su hogar, ha vuelto al lugar donde pertenece. Se había perdido, dice, pero ya lo hemos encontrado. Y cuando dice lo hemos, dan a entender de que toda la familia debe de estar contenta, ¿verdad? Debe estar contenta. Y así que empezaron a hacer fiesta, ¿verdad? O sea, vemos a un Dios que le gusta hacer fiesta. Muchos de nosotros nos traumaron, ¿verdad? Porque pensamos de que Dios es un Dios que no, él no le gusta la fiesta, ¿verdad? Pero aquí vemos de que Jesús nos presenta a un Dios que sí se alegra y sí le gusta la fiesta, ¿verdad? Y tiene razones por qué estar contento Dios. Verso 25, mientras tanto, ahorita vamos a ver el otro hijo, ¿verdad? El otro hijo que representa precisamente a los fariseos que criticaban a Jesús, porque este va a criticar al papá. Este hijo no va a estar contento, ni le va a aplaudir al papá lo que está haciendo. Al contrario, le va a echar en cara al papá de que se está pasando de la raya el papá, ¿verdad? De que se está pasando de buena gente, ¿verdad? Y eso es lo que estaban, la manera que tenían de pensar los fariseos. Dicen, nosotros sí nos portamos bien y sí nos merecemos todo lo que tenemos, ¿verdad? Pero ya vimos que Jesús ya dijo que no, que tanto ellos como los recaudadores de impuestos son igual de pecadores. Así que este hijo le va a echar en cara al papá, no le va a aprobar su acción al papá. Y este hijo mayor representan a esa clase religiosa, ¿verdad? A esa clase estricta, ¿verdad? De que, de que están ahí cumplidores de todo lo que el padre, o sea, son estrictos, son esas personas que se que tratan de ser obedientes para siempre poder exigir que se han ganado las cosas por su obediencia. Versículo 25, mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Fíjese, aquí Jesús no lo pone como algo negativo, ¿verdad? Sino que lo pone como parte de la celebración, ¿verdad? Parte de estar contento. Desde luego que a muchos de nosotros nos traumaron, ¿verdad? Nos dijeron que el baile era pecado y que hacer una fiesta era pecado. Cuando estamos viendo que totalmente está fuera de lo que es la realidad. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Y dice el verso 27, ha llegado tu hermano, dice. Le respondió el siervo, y tu papá ha matado el ternero. Le dio lujo de detalles, ¿verdad? El más gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Dice. Versículo 28. Indignado, ahí está el punto. Indignado el hermano mayor, se negó a entrar. Dice, estaba indignado por lo que había hecho Dios. En este caso, por lo que había hecho el padre, ¿verdad?
que representa a Dios, ¿verdad? Estaba indignado, ofendido estaba el fariseo, ¿verdad? Y precisamente es lo que Jesús está tratando de ilustrar. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. No estoy de acuerdo con lo que hace Dios. No estoy de acuerdo con lo que hace mi papá. Se pasa de buena gente. Y ahorita vamos a ver cómo le reprocha al papá, le reprocha a Dios. Así que su padre salió a suplicarle. Fíjese que cuando el hijo menor estaba viniendo, el padre salió por el hijo. No esperó que el hijo llegara a la casa, sino que el padre salió por el hijo que venía, el hijo perdido que venía a buscar su padre. Y aquí el padre también vuelve a salir, sale, porque aquí vemos que el padre tanto le interesa que su hijo perdido regrese y entre otra vez a su hogar, a su casa, como su otro hijo, ¿verdad? También participe de el mismo sentir del padre. Pero pues no podía porque pues estaba centrado en su legalismo, ¿verdad? Entonces dice, indignado el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Fíjese hasta lo que llega Dios con el legalista. Tratar de hacerle ver que él está equivocado y que eh, eh, Dios ama a todos, ¿verdad? Aunque, como le digo, algunas iglesias cristianas, entre comillas, dicen que Dios no ama a todos, ¿verdad? Solamente a los que los reciben, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo, hermanos, de que Dios está insistiendo, porque también amaba a este hijo, aunque era legalista y todo, lo amaba y quería que su hijo entendiera. Versículo 29, pero él, el hijo mayor, le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. En otras palabras, que él podía tomar el cabrito, ¿verdad? Él podía haber tomado un becerro, él había celebrado la fiesta, pero este hijo mayor lo que quería que el padre le reconociera sus méritos. Él no lo quería tomar, sino que él quería que el padre lo alabara por su obediencia, ¿verdad? Y esa es la manera que pensaban los fariseos, y muchos cristianos piensan igual hoy, ¿verdad? Que son obedientes y que yo me merezco que Dios me dé, ¿verdad? Yo me lo he ganado por mi obediencia, cuando en realidad no es así, ¿verdad? Y este es el problema, hermanos, de muchas iglesias hoy, de muchos cristianos que no han entendido cómo es que estamos bajo la gracia de Dios, ¿verdad? Porque todavía seguía con eh, yo me imagino que este hombre era de esos que no dejaba pasar una y regañaba a su hermano menor. Y imagínese si el hermano menor, cuando regresaba, en vez de encontrarse a su padre, se encontraba con su hermano mayor. ¿Qué piensan ustedes que le iba a decir el hermano mayor? ¿Qué haces tú aquí? Vete de aquí, tú ya no eres ya ni eres digno de venir a esta casa, ¿verdad? Le hubiese dado, y si te vas a quedar aquí como un sirviente, y vas a obedecer mis órdenes al pie de la letra, y la primera que falles, te me vas de patitas a la calle. O sea que ese era el carácter de este hermano, ¿verdad? Y representa al legalista, al fariseo, ¿verdad? Aquel que piensa con su obediencia tiene derecho a, a, a que Dios le reconozca sus méritos, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia para que nadie se gloríe. Así que este hombre se quería que el padre sí, mire el becerro que mi padre me dio por ser el mejor hijo, el mejor, hacer todas las cosas bien y para presumirle a sus amigos, ¿verdad? Pero no es así la cosa. Versículo 30. Pero ahora llega tu hijo,
ese hijo tuyo, le dice. No dice mi hermano, ¿verdad? Pero ahora llega ese hijo tuyo, le dice. Mire cómo le reprocha a Dios. Y es el asunto, ¿verdad? De que en esta parábola tenemos que verla como lo que Jesús está tratando de decir, de que el ser humano en su ignorancia no puede entender el gran amor del Padre por sus hijos, ¿verdad? Por los perdidos, en este caso. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Dice. No estoy totalmente en desacuerdo contigo. Dice. Él no se merece nada. Como diciendo, él se merece que le hubiese cerrado la puerta. Ese es el concepto del que se cree perfecto, ¿verdad? El que se cree justo. Y no puede entender el amor de Dios por el que no tiene, porque el que anda mal, ¿verdad? El que no ha podido superar eso, su pecado, su debilidad. Sin embargo, Dios lo ama, ¿verdad? Y quiere que traerlo a su casa para que pueda aprender del Padre. Versículo 31. Hijo mío, le dice, le dijo el padre al mayor, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, le dice. Como diciendo, sí, pero aunque yo sé que es mío, pero no me reconoce lo que yo soy. Es el punto. Él estaba enojado porque el padre nunca le había reconocido sus méritos, ¿verdad? Y ese es el problema, ¿verdad? Y esa es la manera de pensar de muchos, ¿verdad? De religiosos y que están en una iglesia donde les enseñan a que, pues que Dios te ama si tú te portas bien, y si no te portas bien, Él no te ama, ¿verdad? Entonces es muy, muy diferente lo que lo está mostrando aquí el Evangelio, lo que está mostrando Jesús. Pero el versículo 32, el Padre da su razón. ¿Por qué hizo la fiesta? Pero teníamos que hacer fiesta, digo, y alegrarnos, porque este hermano tuyo, aunque él no lo miraba como su hermano, así como los fariseos no miraban como sus hermanos a los recaudadores de impuestos y a los pecadores. Así Dios le está diciendo aquí a este hombre. Pero tu hermano tuyo, le dice. En otras palabras, hermanos, que esas personas que andan perdidas en el mundo son nuestros hermanos, que andan perdidos, pero son delante de los ojos de Dios, son nuestros hermanos, aunque a veces nos dé vergüenza, ¿verdad? Porque en lo que andan, pero son nuestros hermanos, porque Dios los ve como sus hijos, que Él los está buscando y un día los va a encontrar, ¿verdad? Y es el plan de Dios. Dice, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo, le dice, como diciendo, si tú no lo quieres aceptar como tu hermano, pero es tu hermano, le dice, porque este hermano tuyo estaba muerto, le dice. En otras palabras, estaba sin esperanza, estaba totalmente arruinado, pero ahora ha vuelto a la vida. En otras palabras, que la fuente de vida es el Padre, Dios Padre. La palabra Padre en realidad quiere decir fuente, fuente, donde nace la vida. Entonces dice, este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos. Esa palabra es que lo dice en plural. Esto es bien importante. Lo hemos encontrado. En otras palabras, aunque tú no lo aceptes, pero lo hemos encontrado. Ya es parte de la familia. Ya es tu hermano otra vez, ¿verdad? Aunque tú no lo quieras aceptar, pero es tu hermano. Y es el punto, hermano, de que a veces nosotros batallamos, ¿verdad? Sobre todo porque venimos de un contexto de una iglesia legalista, ¿verdad? Y muchas iglesias, tristemente, todavía están en el legalismo y no han entendido cómo es Dios, ¿verdad? Y así, a veces lo predican, pero no lo viven, ¿verdad? A veces predican, no, es que nosotros creemos en la gracia, leen esta parábola y todo eso,
pero no la viven, ¿verdad? Siempre están con ese recelo, ¿verdad? Con ese de que, no sé, ¿verdad? Es parte de la naturaleza humana, porque para amar, con el amor de Dios, eso nada más lo puede producir el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en el legalismo no se produce eso, porque el ser humano no se deja moldear por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, estas parábolas para eso nos sirven, ¿verdad? De que tal vez un día nosotros fuimos el hijo perdido, pero ahora nos convertimos en el hermano mayor, ¿verdad? Que también está muy celoso, ¿verdad? Muy receloso de que no queremos a los pecadores, ¿verdad? No los queremos recibir. Los vemos como gente que no vale la pena. Entonces, la parábola sirve para esa reflexión, ¿verdad? ¿Cómo ves tú a los perdidos? ¿Cómo los ves? ¿Los ves con compasión? ¿Los ves como los ve Dios? ¿O los ves como los ve el hermano mayor? Ahí es donde está la reflexión de la parábola. Y es bien importante entender a Cristo, ¿verdad? Si Él enseñó esto es porque Él quiere dejar bien claro el amor del Padre por el pecador. El amor del Padre por todos, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Y no podemos tener una actitud de sentirnos mejores que los demás, porque en realidad no lo somos. No lo somos, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar la lección hasta aquí, ¿verdad? Iba a haber otra parábola, pero esta nos llevó más del tiempo que teníamos. Fue una parábola muy, muy bonita, muy hermosa, y espero que, a ver, qué es lo que ustedes aprendieron. Voy a apagar la grabación, pero se quedan ahí para reflexionar. Bendiciones.